Julio César Castaños Guzmán, el presidente de la Junta Central Electoral, dijo que las elecciones del 5 de julio se realizarán sí o sí. Eso significa que la Junta Central Electoral está segura que habrá elecciones del 5 de julio y que no hay forma de que se suspendan esas elecciones para una fecha posterior. En caso de que haya que suspenderla, no habría sustitución de autoridades el 16 de agosto. Hemos invitado a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, el representante o delegado político del Frente Amplio en la Junta Central Electoral, y un hombre abogado que se ha dado a conocer, que ha sido muy claro en sus discursos e intervenciones cada vez que la Junta Central Electoral convoca a los delegados de los partidos políticos. Digamos que el Frente Amplio se caracteriza por tener una representación que no baraja pleitos y que tampoco los diluye en negociaciones. Va al grano y Juan Dionisio es uno de esos delegados políticos y nos alegra tenerlo con nosotros. Juan Dionisio, cuéntanos, ¿cómo tú observas a la Junta Central Electoral en el programa de organización de las elecciones del 5 de julio? ¿Todo va bien? Bueno, primero felicitarte, agradecerte. Sabes que te tenemos un cariño especial, no solamente del Frente Amplio, sino del otro litoral, al que yo también pertenezco, que tú conoces, y que no he renunciado a ello. Mira, la Junta aprobó el cronograma y ciertamente hay un planteamiento de todo un trabajo que la Junta ha logrado a través de los organismos que se consultan a nivel internacional en términos electorales, como el CAPEL, UNIORES, la Unión Nacional de Juntas Electorales, y con la OMC se ha elaborado un protocolo de elecciones en tiempo de pandemia. En la República Dominicana, esas elecciones que están pautadas para el 5 de julio tienen una pata coja que a nosotros, en el caso del Frente Amplio, le preocupa, que es el voto de los dominicanos en el exterior. De hecho, nosotros hicimos una propuesta formal depositada a la Junta de que se pueda votar en el exterior, incluyendo que la Junta pueda economizarse alrededor de más de 700 millones de pesos con el voto por correo, que garantiza lo que dice la Constitución y que perfectamente en distintos países se ha aplicado, y en el formato que nosotros lo hemos planteado garantiza que nadie pueda beneficiarse de ello, que la gente pueda votar. Con relación a la República Dominicana, perdón, Juan Dionisio. Juan Dionisio, sí. Perdón. La preocupación de ustedes sobre el voto en el exterior es porque no habría condiciones en Europa, en Estados Unidos, en los lugares donde están los dominicanos, para que se reúnan y asistan a una votación programada. Que, por ejemplo, países como Italia, como España y como Estados Unidos, donde se concentra el 85% el 87% de los electores dominicanos, le han comunicado al país de que ellos hasta hoy no van a permitir elecciones presenciales. Y si no van a permitir elecciones presenciales, entonces debería de votarse. Pero eso incluye países que ya están en lo que ellos llaman la desescalada, como lo está llamando en España. Hoy están abriendo actividades ya. En julio, ojalá, dentro de casi 3 meses, no van a tener actividades. Por lo menos en Estados Unidos, que está representada casi el 60% de los electores. Nosotros no auguramos porque ellos tenían una primaria el 23 de junio, la primaria, y están siendo suspendidas. Hasta pero ahora sí, no la han... Pero se van a hacer ahora. Ya hay fecha, ya un juez determinó que se deben hacer las primarias demócratas, un juez estatal. Sí, pero ese juez estatal solamente es para un condado que tiene que ver con las elecciones internas del estado de Manhattan, del distrito de Manhattan.
El Departamento de Estado le comunicó a la Junta y todavía esa comunicación no ha sido revertida en el sentido de que ya pueden utilizar en unas 15 ciudades de Estados Unidos donde se votan, incluyendo Miami, que pertenece a la circunscripción 2. Pero perfecto, ojalá pudiese celebrarse elecciones el 5 de julio en el exterior, porque para nosotros la votación en el exterior es fundamental, porque tenemos la percepción de que el voto en el exterior es un voto opositor, y ese voto opositor va a contribuir aceleradamente a la salida del PLD gobierno, que es el propósito que tiene el Frente Amplio con sus aliados en estas elecciones. Pero estamos hablando de medio millón de votos, de 500,000 votantes. 600,000 electores, 630,000 electores están en el exterior, en las 3 circunscripciones. Entonces, ese voto, que por lo regular vota un 45% de los electores del exterior, estamos hablando de casi 300,000 electores. Entonces, esos 300,000 o 250,000 electores pueden ser determinantes para el futuro presidente de la República Dominicana que nosotros pretendemos que sea Luis Abinader. Entonces, para nosotros es importante ese voto. Ojalá en la desescalada, como tú dices, pudiese que tanto el Departamento de Estado norteamericano le permita a los dominicanos votar, y tanto en Europa, también Italia, España, se pueda entonces votar y aperturar ese proceso de votación que los dominicanos realizan en el exterior. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. En el país, ya la Junta le comunicó a los partidos unos protocolos de cómo se irían las elecciones. Hay diversas propuestas, en la cual también el Frente Amplio ha hecho algunas, de cómo la gente puede votar, porque la gente está acudiendo a los supermercados. Fíjate que el boletín del Ministerio de Salud Pública agrava la situación del Distrito Nacional con relación al COVID. Y eso se va a agravar porque tampoco han hecho la mayoría de las pruebas, pero es porque la mayoría de los negocios, la mayoría de los supermercados, la mayoría de los bancos están en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo. Y eso, obviamente, esas instituciones no han dejado de funcionar, esas instituciones no han dejado de trabajar. Entonces, y han tenido un protocolo. Entonces, yo creo que toda esta propuesta que se le ha hecho a la Junta, el Frente Amplio ha sido partidario de la programación de las elecciones para el 5 de julio. Sí, nosotros creemos que este país debe de hacer elecciones el 5 de julio. Es correcto que hay que garantizar que la gente esté convencida de que puede ir a las elecciones y que no haya miedo de que va a contagiarse. Que debe de haber todas las garantías para que la gente pueda ir con confianza y con seguridad a votar. Porque si no hay confianza y no hay seguridad, entonces la gente no va a votar, y eso va a beneficiar a bueno, una parte. El presidente de la República ha estado haciendo contactos. Ayer ya tú sabes que hubo reuniones. Este jueves habrá igualmente nuevas reuniones del Poder Ejecutivo. Y me gustaría saber tu criterio sobre el tema de la reapertura, porque aparentemente en el Congreso Nacional ya no van a recibir más peticiones de la Presidencia de la República para extender el estado de emergencia. Creo que la oposición igualmente está preparada para decirle que no en la Cámara de Diputados, y cuando retornemos me interesa recibir tu punto de vista, Juan Dionisio, sobre este tema de la reapertura económica y de las actividades en general, docentes, en general de la sociedad dominicana. En un momento retornamos. ¿Estás de acuerdo, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, con delegados del Frente Amplio ante la Junta Central Electoral, con estos contactos y esta reapertura, sobre todo sectores económicos que están diciendo que ya, que no aguantamos más? Mira, yo creo que es correcto. La economía dominicana es una economía muy frágil, porque la economía dominicana depende básicamente de 3 factores que están siendo terriblemente afectados con esta pandemia, con esta crisis. Entonces, si los supermercados, si los bancos han estado abiertos en todo este proceso, entonces
usando los protocolos de lugar, los pequeños negocios deben de abrir, los salones usando los protocolos de lugar, los barberos usando los protocolos de lugar. Es decir, la economía informal que en una menor escala no ha dejado de funcionar porque el gobierno no ha utilizado de manera adecuada, en la opinión de nosotros, la situación de pandemia que vive el país. La concentración que ha tenido el gobierno, la poca apertura a una concertación para enfrentar un problema que nos afecta a todos, creo que no ha sido conveniente como el gobierno ha manejado la situación. Entonces, es una necesidad la apertura, porque el país está colapsado. Fíjate que el gobierno está recolectando dinero de todos los sectores, acaba de vender bonos, acaba de recibir dinero del FMI, del Fondo Monetario Internacional, hay una escala alcista del dólar. Entonces, se va a agravar una crisis económica para el futuro gobierno, pero además está el elemento también de corrupción que no, ni siquiera en medio de la pandemia, se ha parado en el país. Entonces, es correcto la consulta que ha hecho el presidente y creo que ya el Congreso no va a darle más apertura y el domingo 17, el próximo domingo, entonces yo creo que ya debe de terminar y que podamos en todos los lugares, de manera obligatoria, establecer los protocolos del lugar para que la gente pueda hacer sus actividades, Juan Dionisio, de manera adecuada. ¿Qué debe hacer la Junta Central Electoral para administrar, digamos, la campaña de los partidos políticos y poner normas que sea una campaña observada, manejada, con que no haya campaña sucia, con criterios de equidad, por ejemplo, que son factores que ustedes siempre han estado reclamando? ¿Qué debe hacer la Junta? Mira, uno de los graves problemas que tiene la República Dominicana es que aquí no hay integridad electoral. O sea, es un concepto que se maneja a nivel internacional. La integridad electoral es la sinceridad, es la honestidad en el ejercicio del proceso electoral. Y de hecho, la Junta no tiene capacidad para hacerlo. La violación, tenemos 2 leyes nuevas que han sido violadas. Es decir, tú ves cada rato el transfugismo que está condenado en la ley. Todos los días tú lo ves y nadie dice nada. Tenemos una procuradora electoral, una persona para mí muy honesta, como dice la Cuento, pero no actúa. Hay una inequidad. El candidato del gobierno, la pandemia, el ministro de Salud Pública se ha convertido en un vocero del candidato oficialista. Nosotros le estamos mandando un acto al alguacil a Elidosa para que nos diga cuánto es el aporte que le ha hecho ese candidato, porque la ley establece que solamente le puede aportar el 1% de lo que él puede gastar. No sabemos por qué la Junta no ha parado esta promoción permanente de Elidosa a favor de un candidato. La candidata vicepresidencial, que es candidata y maneja también un fondo inmenso de recursos siendo candidata. Entonces, eso también actúa de manera ilegal y entonces nosotros la decencia perjudica no solamente a la ciudadanía, no solamente a las candidaturas, sino que perjudica todo el proceso electoral. Es decir, nosotros tenemos un candidato que tiene a su favor todos los recursos del Estado. Tenemos otra candidata que además es actual vicepresidente de la República con todos los recursos del Estado, también haciendo campaña, en perjuicio de las demás candidaturas. Es decir, existen 7 candidaturas presidenciales. Tú has dicho que la Junta Central Electoral no tiene capacidad para controlar el tema de la campaña electoral, o no tiene voluntad para poner un régimen ordenado en donde se contenga el tema de la equidad. Son las dos cosas. Primero, la Junta no tiene voluntad, de hecho es verdad, no tiene voluntad. Y segundo, no tiene capacidad porque no tiene los medios. Es decir, la Junta depende del Estado, depende del gobierno. Y nosotros, incluso que desde la Junta del 1998, entendíamos que esta Junta tiene una inteligencia interesante, es decir, gente con mucho criterio, por lo menos intelectual.
no han tenido la voluntad para la integridad electoral, para parar los abusos que se cometen desde el gobierno en favor de una candidatura y en perjuicio de los demás candidatos. Pero pese a este desequilibrio, Juan Dionisio, independientemente vamos a las elecciones del 5 de julio, independientemente de cómo sea la campaña electoral, aquí lo que haría falta es que también la oposición haga su campaña. Ustedes están haciendo campaña. Sí, va a hacer la campaña, pero lo que pasa es que estamos en medio de una crisis y en la crisis el que más recursos tiene es que sale ventajoso. Entonces, la crisis lleva a la gente alguna vez en un momento de desesperación y entonces, cómo funciona la República Dominicana, la pobreza que hay en la República Dominicana, entonces el Estado como padre benefactor que está apoyando un candidato se beneficia de eso. No obstante, aquí hay una voluntad de cambio. Y yo creo que esa voluntad de cambio, este país se cansó del PLD gobierno, incluso del PLD partido. Y aquí hay una voluntad de cambio. Y esa voluntad de cambio se va a expresar el 5 de julio. Por eso la necesidad de que hayan elecciones con todo el cuidado, con todo el protocolo que debe de hacerse. Debe hacerse elecciones el 5 de julio porque este país ya no aguanta más esta necesidad que tiene la población en nuestra lectura de un cambio. Se mostró en las elecciones de marzo, y siendo el PRM el principal partido, el partido número 1 en este país, el gobierno ni siquiera lo oye, el gobierno ni siquiera lo consulta, el gobierno ni siquiera le da la oportunidad. Obviamente que con el gobierno nadie puede. Es decir, ¿tú crees que hay posibilidad de que se cambie esa voluntad de transformación y de sacar al PLD del poder con la campaña electoral que está haciendo el gobierno y el candidato presidencial gubernamental? Mira, las malas artes hay que siempre tenerla pendiente. Y el gobierno utiliza malas artes. Yo siempre he dicho que el PLD tiene mucha inteligencia. Ahora bien, hay una voluntad de cambio en la sociedad dominicana. Y esa voluntad de cambio está por encima de esas malas artes y de esa inteligencia para hacer mal que tiene el PLD, porque lo ha demostrado en sus 20 años de ejercicio de gobierno en la República Dominicana. Entonces, a pesar de eso, a pesar de esa inversión con el dinero público, a pesar de que la Junta no ha parado eso, si tú observas al ministro de Salud Pública, está beneficiando. El único que puede salir fuera de las 5 de la tarde, hacer lo que quiera, es el candidato del gobierno. Si nosotros salimos a hacer una campaña o a llevar algo después de las 5, no podemos. Si nosotros no podemos trasladarnos al interior del país, porque si nos coge la hora, entonces podemos fácilmente caer preso, poder ser detenido, pero al PLD no le pasa eso. No le pasa eso. No le pasa eso. Está a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, y violando todo el protocolo. Entonces, eso es lo que relaja la institucionalidad del país. Es decir, esa institucionalidad que es la que fortalece la democracia y que se expresa en la votación de los ciudadanos para fortalecer esa institucionalidad, se ha relajado con el PLD. Y esa, la gente lo ve y eso hay que cambiar. Y creo que hay esa voluntad de cambiar. Vamos a hacer una última pausa. Juan Dionisio Rodríguez, restituyo, hablando sobre este tema del proceso electoral de julio del 5 de julio de este año. Juan Dionisio, me dijiste que ustedes estaban presentando una instancia de información sobre los gastos de campaña de Gonzalo Castillo relacionado con una empresa que él tiene, que es de su propiedad, que se llama Lidosa. Me gustaría saber, ¿esa es una instancia a la Junta Central Electoral o es una instancia que se está presentando ante la Procuradora Especial para Asuntos Electorales, Gisela Cueto? No, no es una instancia, estamos enviándole un acto de alguacil a la Lidosa, a Gonzalo Castillo, al PLD, a la Junta Central Electoral y a la Procuradora Fiscal para que tengan enterado y para que ellos nos den respuesta, dándole un plazo para que nos digan qué inversión ha hecho el Lidosa en favor de la candidatura de Gonzalo Castillo. Entonces, es un acto que se está dando un día franco, serían 3 días,
para que ellos nos respondan y poniendo en advertencia a la procuradora y a la Junta de que deben de actuar en ese sentido, porque nosotros, aunque sí podíamos actuar, la Junta es la esencia. Lo que dice la ley es que la Junta acompaña a todos los querellados sobre un delito electoral que nosotros consideramos que hay un delito electoral. Pero la Junta puede actuar también con los delitos electorales. Y pero él como candidato no tiene derecho a utilizar recursos de su propia empresa o de su propio pecunio para hacer campaña electoral. Solamente que entonces renuncie a los recursos que el Estado le entrega. Es decir, lo que la ley dice es que si tú recibes dinero público, solo de empresa tú puedes recibir el 1% de lo que te están entregando. Es decir, independientemente de que sean empresas propias. No importa, no importa, porque es que tú no puedes beneficiarte de tu propia condición para perjudicar a otro. Es decir, uno de los graves problemas que ha pasado en la República Dominicana es que ya los empresarios empezaron a meterse en político. Y cuando los empresarios empezaron a tener su propio negocio y a hacer política, entonces dañaron la política. Porque la política no es para empresarios, la política es una ciencia social para beneficiar a la mayoría y se va al Estado a beneficiar a la población. Ese era el origen del asunto de la política. ¿Y qué esperan ustedes, Juan Delicio, con ese acto de alguacil? Bueno, queremos cumplir con una responsabilidad ciudadana del Estado. Igual que con lo de Margarita, como hicimos con Danilo y como hicimos con Iriguaba. Es decir, el Frente Amplio no es solamente ese. En algún momento la sociedad dominicana tendrá que tener procuradores. Nosotros hemos depositado en la Procuraduría sin hacer mucha bulla, alrededor de 7 o 8 instancias con pruebas documentadas contra funcionarios públicos y contra grandes empresarios acusados de lavado de activos, acusados de corrupción. Por suerte, la jurisprudencia de la ODEPRE nos dice que la corrupción no prescribe y entonces en algún momento de la vida, yo espero estar vivo para ello, entonces nosotros podamos empezar a sacar esos expedientes y a gente que están hoy que siendo funcionarios de alta jerarquía, entonces puedan responderle alguna vez en los tribunales a este país. ¿Y el Ministerio Público ha respondido a esas instancias que ustedes han presentado, querella o acto de algo así? En ninguno de los casos, en ninguno de los casos. Nosotros ¿Ni han iniciado procedimientos? Tampoco nos han llamado para investigarnos, ni tampoco nos han citado para que obtengamos las documentaciones. Están durmiendo el sueño eterno en la Procuraduría, pero algún día despertarán y entonces nosotros podemos entonces ¿Y por qué insisten entonces ustedes en presentar nuevos actos de alguacil si no tienen respuesta? Porque llegará un momento el PLD deberá de irse, deberá cambiar. Es decir, que esos actos de alguacil que ustedes entregan es para seguirlos después que cambie el gobierno. Así es decir, si Luis Abinader, que nosotros creemos que va a ganar la presidencia, no va a seguir, no va a condenar la corrupción, no va a someter a los que se compruebe que cometieron actos de corrupción, entonces la sociedad dominicana va a colapsar. Porque uno de los graves problemas que ha tenido nuestro país es la impunidad. Es decir, aquí nadie acusó nunca a Balaguer de nada, nadie acusó nunca a Trujillo de nada. Una de las grandezas que tuvo Fidel Castro fue que cuando Batista dio el golpe de Estado, él le sometió un recurso inconstitucional. Y ahí empezó la figura de Fidel Castro. Siendo abogado, le sometió ante un tribunal que él violó la Constitución porque dio un golpe de Estado. Y empezó a conocerse con ese hecho. Nosotros venimos diciendo que aquí la lucha también es jurídica. La lucha no solamente es política. La lucha es llenar a los tribunales de demandas para que en algún momento algún juez pueda aparecer y entonces puedan empezar. ¿Y ustedes han presentado algo sobre las acciones de Margarita Cedeño? ¿Alguna instancia? También le estamos notificando a la Junta porque ella está violando la integridad electoral y está violando la ley electoral porque ella
no puede prevalecerse de su condición de vicepresidenta y su condición de candidata. Es verdad, la ley no le dice a ella que tiene que renunciar. No le dice porque ella es una candidata electa. Le dice a los que son funcionarios públicos, que son candidatos y tienen una administración pública designada, deben de renunciar a su cargo. De hecho, inmediatamente la Junta le admite la candidatura. En el caso de ella, como ella es electa, ella no tiene derecho, no, si quiere, no tiene que renunciar, pero es candidata. Y en su condición de candidata está violando la Constitución y está violando la ley 1519 porque ella está utilizando los recursos públicos en su condición no de vicepresidenta, sino de candidata. De candidata a para beneficiar su candidatura. Bien. Y la de su compañero. Entonces la Junta debió de llamarle y decirle, venga acá. No, mire, o usted se aparta de la vicepresidenta ahora, o usted renuncia a su candidatura de vicepresidente. Eso, es lo que dice la ética, eso es lo que dice la moral, eso es lo que dice la ley. Muchas gracias, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, muchas gracias por aceptar este diálogo, darnos tu punto de vista, como un delegado del Frente Amplio, delegado político ante la Junta Central Electoral, una de las organizaciones aliadas al Partido Revolucionario Moderno en este proceso electoral. Muchas gracias, Juan Dionisio, y que siga teniendo éxito en tus esfuerzos políticos como representante ante la Junta Central Electoral. Y gracias a ustedes por la compañía en Acento TV y en este programa ¿Y tú qué dices?